Hola, mi nombre es Nelly Andrade. Para nuestra actividad el día de hoy voy a hablarles acerca del artículo Empoderamiento psicológico, un modelo sistémico con componentes individuales y comunitarios, de los autores Ana Lilia Banda Castro y Miguel Arturo Morales, de la Universidad de Sonora de México. Este es un artículo muy interesante sobre una investigación que hicieron los autores. Ellos hacen unas definiciones previas con respecto al empoderamiento, específicamente al empoderamiento psicológico. Definen dos componentes, el componente comportamental y el componente intrapersonal. En el componente intrapersonal hablamos de empoderamiento positivo, negativo y control sociopolítico. En el componente comportamental hablamos de organización social, acciones comunitarias y tomas de decisiones. Estos autores dicen que el constructo empoderamiento es un constructo muy complejo, es un constructo relacionado con otros temas de igual o mayor complejidad. El empoderamiento, cuando hablamos de empoderamiento pensamos en fortalecimiento, potenciación, ¿cierto? Pero no es solamente un fenómeno social, sino que también debe ser concebido como una variable psicológica. No solamente es un concepto netamente operativo, sino que es un concepto que trasciende a una transformación cultural. También dicen que debe existir un escenario comunitario propicio para favorecer el empoderamiento y que este escenario comunitario tiene características como por ejemplo un sistema de creencias con base en el grupo, unas actividades centrales que desarrolle la comunidad, un ambiente que favorezca el relacionamiento, una estructura de oportunidad para el ejercicio de roles y ejercicios de liderazgo. El empoderamiento lo definen como el proceso mediante el cual las personas, organizaciones y comunidades logran control sobre sus asuntos. El empoderamiento tiene tres niveles: el psicológico, el organizacional y el comunitario. Ellos van a hablar específicamente de ese componente psicológico. El empoderamiento está muy relacionado con el concepto de poder, ¿cierto? El poder dentro del contexto de las vidas de los individuos hace referencia al desarrollo de habilidades y capacidades para mejorar el control de las mismas. El empoderamiento es un concepto dinámico, no estático, puede variar en el tiempo, en la historia de los individuos, grupos y poblaciones. Abarca autopercepciones de competencia, el compromiso activo dentro de la comunidad, implica la comprensión de un entorno sociopolítico y el aprendizaje de agentes de control. El empoderamiento psicológico, ellos lo definen como un nivel individual de análisis y hace referencia a ese sentido de competencia personal, a un deseo o disponibilidad por tomar acciones en dominios públicos que se correlaciona negativamente con la alienación, y positivamente con el liderazgo. El empoderamiento psicológico hace referencia también a dimensiones como personalidad, aspectos cognitivos, aspectos motivacionales, autoestima, toma de decisiones, autoeficacia, autopercepción de control y autoeficacia en especial en esa esfera sociopolítica. Cuando existe empoderamiento psicológico logramos resultados como participación, control y conciencia crítica. Entonces, como podemos observar, este constructo de empoderamiento psicológico es complejo, abarca muchas dimensiones. Eh, Ellos dan 4 componentes del empoderamiento psicológico: el emotivo o intrapersonal, el cognitivo o interaccional, el de comportamiento y el interpersonal o relacional. Hablan de que cuando existe un empoderamiento psicológico se incrementa la satisfacción, la confianza, hay mayor creatividad y resiliencia. Como les decía, hace referencia a una serie de constructos también complejos. Este empoderamiento psicológico, cuando hablamos de esta dimensión, hablamos de autopercepción. Es la autopercepción sobre el control que tenemos, autoconcepto, autoeficacia, autoestima, ¿cierto? Hay un elemento también muy interesante que tiene que ver con el caso que estamos analizando, y ellos dicen que en el componente comportamiento
Cuando se presenta ese empoderamiento psicológico, hay acciones específicas de participación en organizaciones y actividades de la comunidad. Entonces se presenta una participación social a través de una organización social. Y es cuando vemos que los individuos participan en organizaciones que contribuyen al mejoramiento de la sociedad, como pueden ser asociaciones, grupos políticos, grupos de autoayuda, grupos religiosos. Y ya para al final hablan de la investigación que ellos desarrollaron. Desarrollaron una investigación, un estudio allá en México con 110 personas de mayores de 18 años que pertenecían a una colonia que ellos seleccionaron, una edad promedio de 38 años, un nivel promedio de escolaridad de segundo grado de bachillerato, en la que participaron 57 mujeres y 56 hombres, y ellos aplicaron dos escalas. Una que medía la participación social, componente comportamiento, con dimensiones como acciones comunitarias, toma de decisiones y organización social, y otra escala que medía el componente intrapersonal con la dimensión control sociopolítico, con competencias como liderazgo y las políticas de control. Ellos, al finalizar este interesante estudio, ellos concluyen algunas cosas. Por ejemplo, que el empoderamiento psicológico es un indicador de que los individuos están tomando acciones colectivas para influir en el componente intrapersonal y así se generan cambios sociales y políticos. Que la consolidación o incremento del empoderamiento psicológico representa construir procesos de resiliencia que permiten a los individuos afrontar la adversidad, adaptarse a nuevas situaciones u obstáculos y por ende se promueven comportamientos positivos y saludables. Esto nos muestra que el empoderamiento psicológico, en primer lugar, es un constructo complejo. Segundo, está relacionado con dimensiones como la autoeficacia, el autocontrol, la autoestima, la resiliencia, la creatividad, y que por ende como psicólogos comunitarios estamos llamados a promover el empoderamiento psicológico para lograr el empoderamiento en niveles como el organizacional y el comunitario. Muchas gracias.